Para arrancar con este análisis profundo, imaginemos por un momento esta escena. Año 1908. Estamos en el interior de la gigantesca mansión de Andrew Carnegie, el magnate del acero y, en ese entonces, literalmente el hombre más rico de todo el planeta. Frente a él hay un joven periodista, sin un solo centavo en los bolsillos, llamado Napoleon Hill. Lo que en teoría iba a ser una simple entrevista de 3 horas, bueno, en realidad terminó convirtiéndose en un intenso debate de 3 días, que cambiaría para siempre la historia de las finanzas personales. Y un dato histórico fascinante. Se cuenta que, durante este encuentro, Carnegie tenía un cronómetro escondido bajo su escritorio. Quería medir si este joven reportero tenía la capacidad mental de tomar una decisión rápida, sin dudar, ante el reto monumental que estaba a punto de lanzarle. A ver, profundicemos en este reto. Carnegie le ofreció a Hill dedicar los siguientes 20 años de su vida a entrevistar a las 500 personas más exitosas de la Tierra. ¿El objetivo? Descifrar la fórmula exacta de la riqueza. Pero aquí viene el gancho. El salario por estas 2 décadas de trabajo iba a ser exactamente 0 centavos. A cambio, Carnegie le ofreció algo que muchas veces vale muchísimo más que un cheque inicial: acceso total. Le dio las cartas de presentación para sentarse con las mentes más brillantes de esa época. Es una lección brutal que nos demuestra que, a veces, la red de contactos y el conocimiento puro tienen un valor incalculable que supera por completo al dinero inmediato. Así que tenemos la reunión inicial en 1908. Luego de 1908 a 1928, 20 años enteros de entrevistas y análisis con 500 titanes globales. Y finalmente, en 1937, la publicación de la obra. Vale la pena detenernos un segundo a pensar en el desgaste físico y mental de todo esto. O sea, imagínense dedicar toda la juventud y parte de la madurez a una sola idea sin recibir un sueldo fijo durante 2 décadas. Es el viaje de un reportero impulsado por pura obsesión que terminó creando el material de desarrollo personal más influyente de la historia. Sección 1. La obsesión de 20 años. Una premisa revolucionaria. Y claro, de todo este inmenso recorrido cronológico, salió un descubrimiento que simplemente rompió con todos los paradigmas de su tiempo. El giro radical de esta premisa es que no habla de bancos. Tampoco habla de acciones en la bolsa ni de bienes raíces. Se enfoca exclusivamente en la mente. Establece que la riqueza no empieza en el bolsillo, sino como un estado mental, y que los pensamientos son cosas reales, con peso y sustancia. Lo más loco de todo esto es como una idea de los años 30 ahora está totalmente respaldada por la neurociencia. Hoy en día, conceptos como la neuroplasticidad nos explican justo eso. El cerebro se reorganiza y crea nuevas conexiones neuronales toda la vida. Es decir, pensar lo mismo una y otra vez literalmente cambia la estructura física de nuestro cerebro, creando los caminos que van a dictar las decisiones reales y tangibles que tomamos todos los días. Increíble, ¿no? Y es súper importante recordar que todos estos conceptos psicológicos no eran ideas sueltas inventadas en la nada, fueron extraídos directamente de las personas que construyeron el mundo del siglo XX. Para ponerlo en perspectiva, estas figuras eran los grandes disruptores de su época, como los creadores de los imperios tecnológicos de hoy. Estamos hablando de gigantes, verdaderos pesos pesados: Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller y hasta el presidente Theodore Roosevelt. La sabiduría de este método viene de la élite absoluta de la innovación. Sección 2. El algoritmo de la riqueza. Con esa tremenda validación detrás, veamos la metodología práctica que nació de estas entrevistas. Este es el legendario plan de 6 pasos, diseñado como una máquina para transformar un deseo ardiente directamente en dinero. Y no tiene nada de ambiguo, es casi como un algoritmo. Paso 1, fijar la cantidad exacta. Paso 2, definir qué servicio o producto vamos a dar a cambio, porque claro, no existe eso de recibir algo a cambio de nada. 3 y 4, poner una fecha y crear un plan. Pero ojo acá, porque la verdadera magia ocurre en los últimos 2, escribirlo claramente y leerlo en voz alta 2 veces al día. Al escribirlo, pasamos una idea invisible al mundo físico, obligando al cerebro a darle estructura. Y leerlo en voz alta no es para darnos palmaditas en la espalda o motivarnos un rato, es un mecanismo deliberado para hackear el subconsciente, forzándolo a filtrar todo nuestro entorno buscando oportunidades que nos lleven a esa meta. Es reprogramación pura. Sección 3. El concepto de mente maestra. Pero bueno, como el éxito casi nunca se logra en solitario, tenemos que hablar de la inteligencia colectiva.
Y él definía esto casi como si rompiera las reglas de las matemáticas, como un escenario donde 1 más 1 es igual a 3. No estamos hablando de hacer networking o armar un grupito de trabajo de oficina. El concepto de la mente maestra o mastermind dice que cuando 2 o más mentes se alinean con un mismo propósito y en perfecta sintonía, crean una energía brutal. Literalmente generan una tercera mente invisible, que es infinitamente más aguda y poderosa que la suma de las personas que están en la habitación. Para ver cómo funcionaba esta tercera mente en la vida real, solo hay que fijarse en los vagabundos. Así se hacían llamar. Era un club de campamento ultra exclusivo formado por Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone y John Burroughs. Y un pequeño detalle, de rústico no tenían nada. Se iban al bosque en caravanas de vehículos de lujo súper modificados con cocinas móviles y a veces invitaban hasta el presidente de Estados Unidos, Warren G. Harding. Ahí, lejos del ruido corporativo, debatían, cruzaban datos científicos y de negocios, y gracias a esta mente maestra, lograban resolver problemas gigantescos y hacer crecer sus imperios con una ventaja intelectual que nadie más tenía. Sección 4. Los 6 enemigos ocultos. Obviamente el camino está lleno de trampas, así que es vital entender cuáles son los miedos que sabotean nuestra mente. Es loquísimo ver cómo los miedos del siglo XX siguen siendo exactamente los mismos hoy, solo que con otro traje. Miremos esta tabla. El miedo a la pobreza, por ejemplo, hoy lo vemos como esa parálisis por análisis que frena a tantos de arrancar un proyecto. Pero el que más llama la atención es el miedo a la crítica. En los años 30, eso era el ¿qué dirán los vecinos? Hoy, ese mismo miedo mutó a una ansiedad tóxica y una dependencia total de los me gusta y la aprobación en redes sociales. Lo brillante acá es que las soluciones de Hill, como tomar decisiones firmes y rápidas contra la pobreza o usar la autenticidad y la autosugestión como escudo contra las críticas, siguen siendo herramientas psicológicas infalibles hoy en día. Sección 5. El alquimista mental. Ya con los miedos bajo control, llegamos al clímax de toda esta exploración, a la parte más esotérica del método. Aquí vemos un contraste súper interesante sobre cómo funciona nuestra cabeza. Por un lado, la mente consciente, que es la que trabaja, analiza y arma las ideas paso a paso. Y por el otro, el famoso sexto sentido. El argumento es que los grandes genios de la historia no construían sus mejores ideas ladrillo a ladrillo, sino que aprendían a sintonizarlas. Imaginen una radio antigua. La radio no fabrica la música, simplemente capta las frecuencias que ya están flotando en el aire. De la misma manera, se dice que la mente humana, cuando domina los otros 12 principios, vibra tan alto que empieza a captar intuición pura y soluciones que parecen caídas del cielo. Lo que nos lleva a una pregunta que rompe la cabeza. ¿Es nuestro cerebro literalmente una estación de radio que emite y recibe pensamientos? La premisa sugiere que sí, que el cerebro puede conectarse con lo que llaman la inteligencia infinita. Claro, suena muy abstracto y hasta místico, pero es fundamental entender esto desde una postura neutral, porque así era exactamente como gigantes como Edison o Ford explicaban esos repentinos e inexplicables momentos eureka que cambiaron el mundo. Sección 6. Un legado imperecedero. Para dimensionar el peso de estos principios, tenemos que mirar la foto completa y el contexto histórico. El contexto lo es todo. Año 1937. En lo más oscuro de la Gran Depresión. La gente que leía esto no estaba buscando un truco rápido para hacerse millonaria por pura avaricia. Estaba buscando oxígeno. Era un faro de esperanza indispensable para toda una generación que lo había perdido todo. Les devolvía la idea de que podían recuperar el control de sus mentes y con ello su futuro financiero. Y justo por eso este análisis sigue siendo tan vital hoy. En medio de crisis económicas, inflación o la locura de los avances tecnológicos, esta brújula de control psicológico sigue intacta. Es esa inyección de empoderamiento puro lo que hace que los directores de grandes empresas y los atletas de élite sigan repasando estos conceptos año tras año. Y cerramos con esto. La pobreza no necesita un plan. No necesita que nadie la ayude, porque es audaz y despiadada. Pero la riqueza es tímida. Debe ser cortejada, planeada y exigida a través de un deseo que no acepte un no por respuesta. Piénsenlo bien, la escasez y la pobreza llegan solas, simplemente con no hacer nada. Pero la abundancia requiere intención absoluta, un plan casi obsesivo y una determinación de hierro. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena bastante. Si realmente todo comienza en la cabeza, y la riqueza debe ser exigida con pura convicción,
¿Qué es exactamente lo que la mente humana está dispuesta a concebir y reclamar a partir de hoy?